Hoy volví a soñar con él, le dije a Cristina. Ella se esforzaba por hacerme sentir escuchado. Sin embargo, no podía quitarme la idea de que simplemente esperaba que terminara la hora de la sesión para continuar con su siguiente paciente. Sus ojos se clavaban en los míos, pero su mirada no lo transmitía. Se encontraba vacía, y por más que lo intentaba, no lograba reconocer si era simple desinterés o si más bien era un reflejo de mi propia impronta. ¿Qué fue lo que soñaste, Gonzalo?, preguntó ella, intentando expresar la seriedad que consideraba pertinente. Estaba en mi casa antigua con Enrique, jugando en el patio, tal como lo hacíamos cuando éramos niños, incluso viéndonos así. Ambos nos estábamos riendo, pero nuestras caras expresaban tristeza. Me sentía feliz jugando con mi mejor amigo, pero por las mejillas no dejaban de escurrir lágrimas, tan tibias como si fuera la vida real. La sensación era agridulce. Cristina me oía, pero no podía convencerme de que en verdad le interesara lo que le relataba. Sin embargo, inmediatamente supe que con lo que seguía, lograría tener su interés. Luego el sueño tuvo un salto de tiempo. Continué. De un momento a otro me encontraba en mi casa, igual que como pasó ese día. Tal como lo sospeché, con esa frase sí pude sentir una genuina atención de parte de Cristina. De las 5 sesiones que he tenido con ella, esta es la primera en que menciono el evento, a pesar de sus poco sutiles instigaciones previas. Escuché que alguien golpeaba la puerta a un ritmo inconstante, y aunque pregunté varias veces quién era, no lo supe hasta que yo mismo abrí. Tras la entrada estaba Enrique, con el rostro pálido, ojos vidriosos y perdidos, observándome fijamente como si no existiera algo más urgente que aquel instante. No supe qué hacer más que preguntarle qué le pasaba. Traté de sacudirle los hombros, pero al segundo en que mis manos se acercaron a él, se sintieron entumecidas, tanto como si no hubiera sido un sueño. Sin embargo, él solo pronunció: «Tómalo», con una voz débil, casi como un susurro. Me acercó lentamente la palma extendida, en donde se encontraba una voluta de luz. Aquella era tan intensa que todo mi campo visual quedó en blanco. Y es todo lo que puedo recordar. Cuando repaso ese día en mi mente, ya sea dormido o despierto, siempre es diferente y nunca se siente real. ¿Piensas a menudo en ese momento?, preguntó Cristina con una voz nerviosa, de la cual se esmeraba por disimular. Desde que ocurrió, no hay minuto en que no esté pensando en eso. Y como el recuerdo varía constantemente, siento que nunca sabré cómo fue en realidad. Solo tengo algunas imágenes en la cabeza desde ahí hasta cuando mi mamá nos encontró, y sin estar seguro de cuánto tiempo había pasado después de que Enrique... No pude terminar la frase. No te preocupes, Gonzalo. ¿Podemos dejar la sesión hasta aquí? Después de que Enrique muriera, continué. No puedo quitarme de la mente la esclerótica de sus ojos, como si ya no tuviera iris ni pupilas, convulsionando de forma tan descontrolada que su cabeza se llegó a partir por la intensidad con que se azotaba contra el suelo. Gonzalo, por favor, tomémonos un descanso. Nunca sentí tanta impotencia. Siempre pienso que pude hacer algo para evitar lo que pasó. No, Gonzalo. Lo de Enrique fue muerte súbita por un estatus epiléptico. No hay absolutamente nada que tú hubieras podido... Pude haber llamado a alguien, agregué, interrumpiéndola. Pude haber tratado de calmarlo, pero no hice nada. Tu mamá me contó todo, Gonzalo. Te encontraron en estado catatónico. Por favor, entiende que estabas incapacitado de reaccionar. Cristina continuó hablando un rato, pero sin importar cuánto trataba de convencerme, nunca dejaré de sentir que no estuve para Enrique cuando me necesitaba. Y a pesar de que no me considero una persona perspicaz, incluso yo noté que ella se encontraba abrumada. Se dejó llevar por la desesperación de sentir que perdía el control.
pero creo que tampoco puedo culparla demasiado, ya que esta ha sido la única sesión en la que dije más de unas cuantas frases poco comunicativas. Seguramente le pareció agobiante que me haya comportado de manera tan explosiva en la única ocasión en que no me mantuve reservado. Quizá me excedí. Me preguntó por la voluta de luz que le describí en el sueño. Le respondí que a veces la recuerdo como una especie de gema color azul, otras como una simple piedra, y en algunas ocasiones incluso es simplemente la mano vacía de Enrique, pero repleta de heridas abiertas, en un avanzado estado de descomposición. Cuando al fin llegó la hora de irme, no pude evitar sentir un poco de lástima por la mujer, quien se veía notoriamente desconcertada, no tan solo por lo incómodo de mis descripciones, sino también porque muy probablemente se dio cuenta de que me reveló información de la cual posteriormente se arrepintió. En un momento cerca del final, incluso estuvo a punto de decirme que Enrique no es la única persona que ha muerto por un estatus epiléptico en los últimos meses, sino que se han reportado una serie de casos similares en distintas partes del mundo. Lo supe el día siguiente de que ocurrió, y desde entonces he percibido el forzoso intento de parte de todos quienes me rodean de que no me llegue a enterar. Tal vez no era desinterés lo que sentía de parte de Cristina durante la conversación, sino que una profunda inquietud de su parte. Todo el camino de vuelta a mi casa se sintió como un espacio en blanco dentro del día, como si durante esos minutos no me importara nada más que seguir moviendo las piernas. Tal vez eso era un progreso. Mi mamá me estaba esperando en la sala de entrada de la casa. Sus ojeras delataban una falta de sueño que bregaba para ocultar de mí. Cuando la abracé al momento de saludarla, percibí un fuerte olor a cigarrillo en su pelo, lo que no tenía precedentes en lo absoluto, al menos desde que puedo recordar. Sobre la mesa de centro se encontraban varias marcas circulares enrojecidas, que no habían sido limpiadas en semanas, así como 2 copas de vino, una hasta la mitad y la otra vacía teñida de púrpura por el fondo. Respondí las preguntas que me hizo respecto a la terapia sin mucho interés en siquiera mirarla y teniendo cuidado de no revelarle demasiado. Sin embargo, me sentí lo suficientemente cómodo con ella como para dar el siguiente paso. Mamá, creo que estoy listo. Ella se quedó en silencio un par de segundos, como si no estuviera entendiendo de qué le estaba hablando. Creo que no es necesario que sigas teniendo guardadas las cosas de Enrique, continué. Lo que le dije la sorprendió. Ojalá hubiera hallado una manera más apropiada de pedírselo. Y aunque trató de disuadirme en un principio, más temprano que tarde accedió. Se retiró por unos minutos y volvió con una caja que, aunque hubiera sabido dónde guardaba, no me hubiera atrevido a abrir hasta hoy. Adentro encontré principalmente fotos, tantas que casi era posible presenciar alrededor de 14 años de crecimiento de ambos. Verlas me produjo una presión en el pecho y una sensación de contracción en la garganta. Definitivamente no fue fácil, pero sabía que era necesario para el proceso que ya había decidido superar. Pasado un tiempo, después de haberme calmado, revisé lo que se encontraba en la parte más al fondo de la caja. Nada demasiado relevante, a excepción de un objeto que, a primera vista, logró que tuviera una sorpresiva llegada de varias imágenes a la cabeza. Era una memoria USB, o pendrive, como se les suele denominar a los que tienen ese diseño en particular. Su color azul fue clave para darme cuenta de que era lo que Enrique realmente tenía en la mano el día en que murió, ya que en varios de mis sueños recurrentes, él sostenía elementos del mismo color. Si le pertenecía, era natural pensar que contenía archivos personales, pero si me lo quería entregar, probablemente sería el perfecto modo de continuar mi intento de volver a tener una vida en paz. Encendí mi viejo computador de escritorio, el cual se hallaba sutilmente empolvado, y, luego de esperar un par de minutos, conecté el USB. Lo primero que apareció dentro del disco extraíble fue una única carpeta, con un nombre que no pude descifrar. La tipografía era algo similar al cirílico, pero con caracteres que no lograba reconocer.
Incluso pensé que el archivo venía corrompido, lo que me produjo un pequeño escalofrío en la espalda. Pensé que podría ser alguna de las ocurrencias de Enrique. Después de todo, tampoco sería algo tan extraño. Se me pasó también por la cabeza que podría ser un malware, pero dudé mucho que esas hubieran sido sus intenciones al entregarme el dispositivo. Abrí la carpeta y adentro me encontré otro archivo con un icono genérico que tenía por nombre sonicthehedgehog.exe. Y a pesar de que el nombre estaba mal escrito, inmediatamente se me vino a la cabeza el personaje de Sega, el mismo cuyos juegos formaban parte de muy preciados momentos que pasé con Enrique varios años atrás, turnándonos cada vez que perdíamos una vida. Me dio tanto gusto que casi se esbozó una sonrisa en mi rostro. La extensión exe sugería que se trataba de una versión emulada del original de Sega Genesis, o tal vez podría ser algo completamente nuevo, que tampoco me parecía inusual viniendo de Enrique, que era afín a aventurarse a todo tipo de nuevas maneras de saciar su característica curiosidad. Al tratar de iniciar el ejecutable, se desplegó un mensaje de error. Sin embargo, nada de lo escrito ahí era legible, sino que más bien parecía tener la misma tipografía de la carpeta que lo contenía. A pesar de que no tenía manera de saber cuál era el problema, la única sospecha que podía imaginar era el nombre como tal, que aparentemente fue alterado, seguramente por accidente. Lo corregí a sonicthehedgehog.exe e inmediatamente el icono cambió al de la silueta del erizo azul, por lo que mis conjeturas eran correctas. De alguna manera, estaba configurado para solo funcionar con ese nombre en específico. Pero, ¿acaso Enrique lo cambió a propósito para que me costara un poco más abrirlo? ¿O tal vez fue una broma? Incluso el pendrive podía tener algún script que hiciera que la palabra cambie cada vez que se conecte. Pero, ¿él tenía el conocimiento como para lograr eso? Llegó un instante en que tantas preguntas me abrumaron, y no era así como esperaba rememorar tiempos remotos felices. Por consiguiente, simplemente decidí hacer doble clic y olvidarme del dolor por un buen rato. La pantalla se volvió negra, y unos segundos después, en la parte inferior derecha, apareció un texto que decía Loading, con 3 puntos suspensivos que aparecían en secuencia. Me había sentido un poco nervioso hasta ese punto, y en un gesto de alivio, bajé levemente la cabeza y suspiré. Fue ahí, justo en un momento en que decidí dedicarle atención genuina a algo, cuando pude notar mi cansancio, que se hizo presente por varias semanas. Si en verdad me iba a relajar unas pocas horas, quería sentir estar en condiciones óptimas, así que me levanté para dirigirme al baño y lavarme la cara. Antes de salir por la puerta, volteé a ver el monitor, que seguía mostrando lo mismo. Ese computador era de gama baja, sin mencionar que tenía bastantes años de uso, y a pesar de que siempre traté de sacarle provecho con periféricos de buena calidad, como altavoces, teclado y cámara web, estos no tenían incidencia en el rendimiento, y se me hacía comprensible que tardara más de la cuenta. Cuando volví a la habitación, a un par de metros del escritorio, noté que la pantalla todavía no cambiaba, por lo que me imaginé que ya no habría más que hacer. Me dirigí a la silla con la intención de apagar todo, pero en el preciso instante en que me senté, la imagen cambió un fondo de un paisaje colorido en 16 bits, exactamente igual al original, con la animación clásica de Sonic agitando la mano. Todo se veía como una emulación idéntica, a excepción del texto bajo el logo principal, en donde debería decir Sega 1991, se hallaban aparentemente los mismos caracteres desconocidos que ya se habían vuelto usuales desde que conecté el USB. Con eso logré percatarme de que se trataba de una especie de ROM hack. Con Enrique llegamos a probar algunos de esa misma naturaleza, y aunque ninguno que recuerde se hubiera demorado tanto en cargar como este, se podía deber simplemente a una combinación de factores, incluyendo tanto hardware como software. En los que jugué en esos tiempos, las diferencias con las versiones originales eran menores, más que nada pequeñas correcciones que hacían que la experiencia fuera un poco distinta. Y aun cuando siempre prefería los juegos sin modificar, presioné el botón Enter. La escena pasó a la presentación de Green Hill Zone Act 1, para luego comenzar.
Podía controlar al personaje con los botones del teclado, y a pesar de no ser una ROM original, todo se veía idéntico a lo que recordaba del juego. La memoria muscular de mis dedos se adelantó a mis pensamientos, y antes de que me diera cuenta, el personaje ya se encontraba corriendo y saltando, terminando el nivel rápidamente y sin ningún error. Lo que continuaba era una etapa bonus, en donde las plataformas se mantenían girando constantemente, al mismo tiempo que Sonic rotaba sin detenerse. En el fondo se veía un conjunto de pájaros verdes trasladándose perpetuamente hacia la derecha, y todo en pantalla se encontraba en movimiento. Ese tipo de estímulos visuales siempre me parecieron excesivos, pero definitivamente nunca me había mareado antes en esta parte. En varias ocasiones tuve que frotarme los ojos para tratar de descansar la mirada, e incluso llegué a tener una arcada. Terminarlo se me hizo un suplicio, especialmente porque al final la totalidad de los objetos visibles se pusieron a girar aún más rápido, provocándome un malestar insoportable. Me levanté de la silla mientras escuchaba la música optimista y triunfante de Éxito. Corrí al baño al sentir que estaba a punto de vomitar, y a pesar de que no lo hice, debí quedarme ahí respirando profundo unos minutos hasta recuperarme. En el momento en que volví y me ubiqué nuevamente frente al escritorio, similar a como pasó anteriormente, justo cuando me senté, la escena cambió. Se había quedado por todo el tiempo en que estuve en el baño en la pantalla blanca con el título Chaos Emeralds, pero en el instante en que me posicioné frente al computador, se escuchó el sonido de transición al siguiente nivel, apareciendo por una fracción de segundo un objeto al centro. Tenía conciencia de que dicho elemento en la versión original era una esmeralda, pero en esta ocasión se trataba de algo completamente diferente, aunque no pude distinguir. Se reproducía la presentación de Green Hill Zone Act 2, cuando pese a que ya llevaban 2 veces en que el juego parecía haber reaccionado a mi presencia y que ya no lo consideraba una coincidencia, mi deseo de continuar se incrementó. Tenía absoluta certeza de que lo que tenía frente a mí no era normal, pero no podía parar. Por más que me estaba obsesionando lentamente con seguir jugando, mi desempeño parecía no hacer más que disminuir. A estas alturas, en años anteriores, yo podía superar sin problemas los primeros niveles, pero ahora se tornaba extremadamente difícil, y cuando sufrí el primer daño de la partida, en vez de aparecer los icónicos anillos amarillos, salieron unos objetos en forma de cuadrado color rojo. Aquello podía deberse a 2 razones: un simple error de programación o una acción deliberada de quien creó la ROM. Pero al ya haber tenido las experiencias anteriores, la respuesta era clara. Aun cuando ya había logrado percatarme de que todo esto andaba mal, no hallaba la manera de detenerme, como si mis dedos se movieran solos, desobedeciendo alevosamente a mi cabeza. Cada vez que el personaje sufría un impacto, apareciendo constantemente sus cuerpos enrojecidos, se acrecentaban mis ansias de reintentarlo, y de la misma manera aumentaban también mis fracasos. En un principio, atribuí esto a que la versión que venía en el pendrive simplemente era más difícil, pero rápidamente reparé en que yo era el único responsable. Transcurridos unos minutos, de forma similar a lo que ocurrió al final de la etapa bonus, estuve seguro de que algo apareció en la pantalla por un instante muy breve, y a pesar de que no logré reconocer lo que vi exactamente, mi cerebro sí lo percibió, y comenzaba a sentir las consecuencias. Súbitamente, sentí que mis ojos comenzaron a arder, mi corazón se aceleró, mis manos se humedecieron, y se me complicó la respiración. Las frecuencias del sonido que emitían los altavoces del computador fluctuaban paulatinamente, pero no producto del software, sino que yo mismo estaba perdiendo el conocimiento poco a poco. Mis dedos de pronto me pesaban como si fueran de hierro macizo, lo que provocó que mi índice izquierdo se posara torpemente sobre el botón de aceleración, por lo que el personaje corrió hasta trabarse en un obstáculo. Y por mucho que tuviera la conciencia de eso, mis condiciones físicas no eran suficientes para reaccionar. Mi mente, luego, se inundó de los peores pensamientos intrusivos que haya tenido jamás,
Recordé a Enrique. Me imaginé a mí mismo con él, siendo ambos niños, y tal como en mis sueños recurrentes, los dos teníamos los rostros inundados en llanto, mientras presenciaba cómo él se golpeaba con violencia a sí mismo en la cara. Por más que intentaba detenerlo, el cuerpo no me respondía, y solo podía resignarme a gritar que se detuviera. A pesar de mis esfuerzos, solo logré observar el rostro de mi amigo inflamándose vertiginosamente con cada impacto de sus puños, que al momento en que se encontraba terriblemente desfigurado, Enrique procedió a arrancarse mechones de cabello junto con alaridos de agonía. Aunque sabía que nada de eso era más que una ilusión, las sensaciones de profundo terror que me producían esas imágenes eran palpables. Y justo cuando mi ritmo cardíaco se había intensificado lo suficiente como para sentir que el dolor de mi pecho lentamente se empezaba a propagar a mi hombro, recobré la percepción de la realidad. Miré hacia el frente, donde se encontraba el monitor, el cual ya no mostraba el nivel del juego, sino que presentaba la cabeza de Sonic en primer plano, al centro de un fondo oscuro, como si me estuviera observando directamente. Su expresión se veía completamente fuera de lugar para lo que acostumbraba el personaje. Impasible, pero como si estuviera comunicando 1000 palabras por segundo solo con el rostro. Mi visión se desenfocaba conforme el tiempo pasaba, y en el momento en que perdí por completo el detalle de la mirada, observando solo una mancha azul al centro de un fondo negro, mi audición cesó. Solo podía escuchar un zumbido leve junto con los latidos desesperados de mi corazón, mientras que tan solo podía divisar un cuerpo borroso al cual se le comenzaron a dibujar 2 delgados destellos rojos. Mis mejillas se humedecieron. Las lágrimas escaparon de mis ojos indicándome que mi cuerpo todavía podía expresar un atisbo de emoción, y con ello pude recuperar la vista y el oído. La imagen había cambiado nuevamente. El erizo azul me seguía observando fijamente, al mismo tiempo en que se escuchaban gritos distorsionados y lejanos. Al igual que yo, él también lloraba, y junto con el calor de mis mejillas, pude imaginarme reflejado en la pantalla. Mis pensamientos estaban tan desbaratados que el mínimo contacto de cualquier estímulo lograba acabar con toda lógica que podía fluir de mi cerebro. Me vi en él, y por algún motivo sentía que él se veía también en mí. De nuestros ojos salieron lágrimas, pero las suyas no eran como las mías. Era sangre la que le escurría, y mi mente la interpretaba de tal manera en que parecía que podía mancharme con ella. Se veía espesa y viscosa, y al analizarla con atención, no podía evitar pensar que le producía un severo dolor al personaje al escurrir de esa manera. Lo que presenciaba era, de por sí, inquietante, pero lo que realmente acababa con mi cordura era la profunda sensación de tristeza que carcomía cada segundo en que mis ojos se clavaban en los suyos. Por un momento creí que mi vida ya había llegado a su culmine y que no quería volver a entender mi propia existencia. Por los alrededores de la pantalla pude reconocer el acrónimo RIP, escrito múltiples veces en un color gris apenas perceptible. Sentí que podía razonar que los mensajes a los que estaba siendo expuesto pretendían afectar mi juicio, pero a pesar de eso, me encontraba completamente desvalido ante sus efectos. Luego, dejé de asimilar ideas. Todo lo que estaba en mi mente era una retahíla de imágenes horripilantes, en donde todas compartían la misma característica: una bestia. Y a pesar de que tomaba formas distintas en cada iteración, podía comprender perfectamente que se trataba de lo mismo.
De pronto, sin previo aviso, un corte negro, como si fuera el chasquido de dedos de un hipnotista. Finalmente recobré parte de mis facultades. El silencio ensordecedor al que me vi inmerso no me inducía ningún malestar físico directo, como sé que lo pretendía anteriormente. Sin embargo, recobrar la conciencia y comprender lo que me ocurría fue el catalizador de la primera punzada antes de la sensación más profunda de terror que haya sentido en toda mi vida. Fue una nueva luz estroboscópica, un destello rápido tan efectivo como un arma de guerra, por el cual, de repente, no logré mover ni un solo músculo. Aquello no era como en mis sueños, ya que conservaba el claro conocimiento de que era la vida real. Ya no existía confusión ni imágenes persistentes. Mi claridad mental regresó, pero perdí toda la capacidad de utilizar mi cuerpo. Ni los brazos, ni las piernas, ni los ojos, ni siquiera los párpados. Estaba condenado a quedarme ahí a observar perpetuamente la pantalla, que en ese momento parecía estar apagada. Y así estuve por unos cuantos segundos, de los más largos que he sentido. Luego, sin previo aviso, al mismo tiempo que el ardor de mis ojos se volvió insoportable por ser incapaz de pestañear, en la pantalla apareció, en color rojo, el número 10. En un principio no logré comprender lo que ocurría, pero apenas cambió a 9, rápidamente lo entendí. Se trataba de una cuenta regresiva, y para ese entonces no podía estar más consciente de que lo que presencié a partir de que conecté el pendrive escapaba a toda comprensión. En los minutos que transcurrieron desde que ejecuté ese archivo, ya había experimentado las sensaciones más extremas de dolor, miedo y tristeza de toda mi vida, y me convencí de que, una vez que esos números lleguen a 0, iba a ser el fin. En mi mente, me despedí de mi mamá, quien siempre me apoyó en todo. Y fue una verdadera pena pensar que nunca me hubiera logrado ver superar esta situación. Pensé en Enrique. Repasé todas las vivencias que tuvimos desde que nos conocimos, cuando ambos teníamos más o menos 5 años. Y ahora, aparentemente, íbamos a compartir también el mismo final. La cuenta iba en 6 y en mi cerebro solo se hallaba resignación. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Realmente estaba dispuesto a salir de mi miseria. Quería mejorar. Me esforcé para lograrlo. Estaba cansado de estar muerto en vida, completamente agotado de no sentir nada más que autocompasión, preparado para continuar con mi existencia en paz. No deseaba seguir dañando a mis seres queridos, que se esforzaban mucho por medir sus palabras frente a mí y de cuidarme. En la pantalla se dibujaba el 4, cuando mi discernimiento ya se encontraba mutado. Mis párpados reaccionaron en un rápido pestañeo. No iba a permitir que todo acabara así. Mis dedos lograron contraer voluntad. No moriría aquí. Mi cabeza consiguió girar impetuosamente hacia un lado. Mi decisión ya había sido tomada y ya no quería retroceder. Cuando el número en el monitor era 1, salté al suelo, sin mirar en lo absoluto lo que sea que se haya mostrado tras finalizada la cuenta regresiva. Cuando mi cuerpo impactó el piso, desde el parlante escuché el sonido más disonante e inquietante que alguna vez hubiera oído. Como si proviniera de una bestia inimaginable, tan fuerte que hacía crujir violentamente los altavoces. Raudamente, con todas las fuerzas que me quedaban, tomé el cable de alimentación y lo desconecté sin siquiera pensarlo. De repente, todo había terminado. Estaba tan exhausto que me quedé acostado respirando débilmente hasta que volví a perder el conocimiento. Desperté en los brazos de mi mamá, quien me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Mi garganta se sintió apretada y mi boca se secó.
Acaricié su rostro con cariño por primera vez en mucho tiempo. Lloramos juntos, pero esta vez de alegría. Cuando los dos estábamos calmados, traté de explicarle lo que sucedió con la mayor altura de miras posible, ya que no tenía interés en seguir ocultándole nada. Y finalmente, apenas recobré mis energías básicas, me dirigí al computador y desconecté el pendrive. Salimos al patio y lo dejamos dentro de una pequeña parrilla que llevaba meses sin ser encendida, envuelto en papeles y remojado con queroseno. Usamos un fósforo para prenderla y nos abrazamos mientras veíamos las llamas consumir en su totalidad el contenido. Primero fueron las hojas de periódico, que se contraían lentamente en reacción al calor y avivaban el fuego para que fuera lo suficientemente intenso como para alcanzar por completo el pendrive. Pude haber tomado un martillo y destruirlo, o simplemente desarmarlo y botar las piezas a la basura, pero no. Decidí que su fin debía ser lento y sosegado. Quería observar el plástico derritiéndose, escuchar las crepitaciones de los transistores colapsando, presenciar el momento en que cada partícula de ese objeto se separe y se pierda en el viento para siempre. Y unos instantes antes de que me sintiera satisfecho, pude ver cómo el color de las flamas se tornaba intensamente azul. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, como si ya nada nunca pudiera llegar a sorprenderme tanto o hacerme sentir peor de lo que ya experimenté. Comprendí que lo peor quedó atrás, pero faltaba algo que todavía me mantenía intranquilo. No lo había visitado hasta ese momento, pero a diferencia de lo que pensé que pasaría, me sentía profundamente en paz. Era un día soleado. Hacía mucho que no escuchaba los sutiles sonidos de los pájaros y la brisa azotando las hojas de otoño. Los recuerdos de Enrique eran vívidos, como si fuera un espectador más presenciando una escena. De pronto me pude ver a mí mismo, de niño, jugando con el que nunca dejó ni dejará de ser mi mejor amigo. Era una imagen que se repetía constantemente en mis sueños, pero en esta ocasión algo era distinto. Eran los rostros de ambos, los cuales por primera vez esbozaban entusiastas y honestas sonrisas, sonrisas verdaderas.